Hola banda, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para la siguiente historia que se titula Memoria de mis frutas tristes. Frutas, ¿qué tal? Soy el jefe malvado. Estoy de vuelta. Debido a la gran aceptación de mi relato anterior, decidí lanzar la segunda parte del compendio de las frutas de Tinder y a la clase de basura de lo que se puede encontrar. Antes de comenzar con los relatos, creo que muchos se han preguntado cómo termino de rellenar a algunos de estos matches. Es cierto que vivimos en una época en que la hipergamia está hasta el tope en las mujeres. Y ese desagüe de la sociedad, de esas malditas apps de citas que realmente dominan ahora en nuestras vidas, lo ha disparado. Sin ir a tantas estadísticas, les voy a contar básicamente cuál es mi método. Lo que más debe predominar en tus fotos es que deben de ser de alta calidad, deben ser varias y variadas en contexto, por lo menos unas 7, y deben seguir las mismas características. Me muestro intimidante, casi nunca sonrío o sonrío levemente, pero me veo como el clásico bravucón. Me muestro a veces en ropa de marca tipo Under Armour. Um, ya sabes, a veces salgo con camisas de botones, color sólido, sin líneas, pudiendo ser color blanca, negra, naranja. Me muestro fitness, no mamado, aunque ahora estoy gordo. Debes mostrar que sí te sale barba, de árabe. Eso les encanta al tipo de mujeres que busco atraer. En una foto hasta me puse un pañuelo jordano sobre la cabeza, subido en un camello y con lentes oscuros. Ya te estás mamando aquí. ¿Qué quieres? ¿Que estos vatos vayan a Arabia a tomarse una foto, güey? No mames, cabrón, en su pinche rancho apenas si hay burros, güey, y eso porque se los comen. O sea, tú también. Dice, parezco un jeque árabe con mestizaje, europeo. Obviamente no a todas les gusta, pero eso déjaselo a las luchonas que sí les gustan los tipos más débiles. Y bueno, a mí no me interesa atraerlas. Si no te ves intimidante, te verán como un Golden Retriever, como el niñito lindo. Ese tipo de hombres lo ven como manipulables para solo sacarles plata. Con el del tipo intimidante puede que saques a alguna luchona, pero ellas sí solo te van a querer para rellenar y sobre todo mostrar en las fotos que sales de viaje, que tomas mucho placer en playas, excursiones, haces deporte, prácticas de tiro, que tienes un carrazo, que estás en un apartamento con una vista muy alta y lujosa y que tomas vuelos de avión, que estás en lounge VIP. Eso les encanta a estas tipas. No muestres ni músculos, ni que te metes esteroides o anabólicos, porque ya de entrada, las carruseleras lo verán que a ti probablemente no se te pare tu gran amigo. Ni fotos sin camisa, nada de selfies en el baño o en lugares X. Evítense subir cualquier foto que tenga una edición descarada de inteligencia artificial. Eso repele a las mujeres, ya que muchas de ellas son expertas en manejar filtros. A ver, para los amigos que estén arrancándose el cabello, que no saben cómo, dónde mierda, cómo hago para conseguir un camello. Bueno, busquen en sus países. Sí, vamos a, o sea, así lo que está diciéndoles este cabrón, yo les voy a decir la manera de hacerlo parecer, pero para que mientan. Yo los voy a convertir en el estafador de Tinder. A ver, hay algunas reservas por ahí donde se pueden rentar estos animales, amigos, ¿eh? Así que vayan a buscar. Ay, imagino a estos idiotas yendo a buscar un puto camello. En general, gente, yo, a ver, lo que pasa es que Diego, la verdad, ya, me vale verga, Diego, si te enojas. Este cabrón es rico. No sé si se han dado cuenta, este cabrón tiene un chingo de dinero. Por eso es que
tiene estas o se puede dar estos lujos. Si tú quieres hacerla parecida, tendrías que estafar. ¿Se puede? Sí se puede. Está bien, está perfecto. ¿Por qué? Porque ellas también te estafan, güey. En términos generales, todo esto que él está diciendo acá, ustedes también lo pueden hacer, ¿eh? Literalmente puedes ir al aeropuerto, tomarte unas fotos, güey. Lo del club de tiro, puedes ir también, eso no es ni de ricos. Puedes realmente aparentar todo esto y mostrarles, porque sí es verdad, a las viejas les encanta esta mierda, se les moja ahí abajo a la hora de que ven este tipo de hombres, digamos, que efectivamente tienen cierta cantidad de dinero. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, tengo conocidos que sin tener nada, ellos alquilaban una noche, ven, en un Airbnb muy lujoso y lograban conseguir carros lujosos también, ya por medio de una agencia de autos o en alquiler. De por sí se tomaban fotos dentro de los apartamentos con altas vistas o conduciendo sus autos. Hay personas que incluso traen de Estados Unidos autos en pérdida total por inundaciones tipo Porsche, BMW o hasta Lamborghinis, cuyas computadoras no se pueden rescatar, pero tampoco los echan a andar. Esos carros, más bien los contratan influencers, vende humos para vender su imagen al estilo Dan Bilzerian o el Sensei, para atraer a tantos incautos. Se los llevan a casa de manera remolcada, los rentan por por $1,000 las 4 horas más la remolcada, y así empiezan a generar su contenido para aparentar ser muy exitosos. Si ven un video de un vende humo saliendo de un auto de esos en un estacionamiento, son de esos autos de fachada, con este tipo de perfil. Yo atraigo a numerosas chicas con daddy issues necesitadas de atención y de dopamina, de match, sin capacidad de amar, sino solo de sentir un apego codependiente que las vas a tener a la palma de tu mano. Literalmente, son las locas que solo sirven para rellenarlas como pavo de año nuevo. Muchas de ellas incluso hasta te buscan sin que tuvieras la necesidad y el esfuerzo en buscarlas. Es ese el tipo de perfil psicológico de frutas que busco atraer. Ahora, sin más rodeos, comencemos. Historia de desquiciada número 4. La luchoncita de edad legal. En una tarde cualquiera, de repente me marca la Luchi, la amiga luchona de la historia de la psicóloga de mente, la que conté en la historia pasada de marzo del 2023. Me dice ella que está muy desesperada porque la administración de su apartamento le estaba cobrando una multa por el desmadre que dejé con la demente del relato de la primera parte, con todo el basural y el vino derramado que se dejó en la terraza de la noche del primer encuentro con ella. Le estaban cobrando aproximadamente unos $500 por ese desmadre, además de condicionarla a ella de no renovarle el contrato de renta. Me dijo ella que está muy limpia, que me enseñaba sus exámenes de ETS, que estaba dispuesto a que yo me la diera las veces que quisiera, a cambio de rescatarla financieramente. Diego, me imagino que te sentiste los Estados Unidos de América frente a un país que te está pidiendo un préstamo, ¿no? Porque esto es literalmente lo que pasa, ¿no? Cuando Estados Unidos te hace un préstamo, te coge las veces que quiere. A lo que le dije que no me parecía la propuesta, pero que, pero qué le parecía si nos encontramos para ver qué podemos hacer, a lo que ella accedió. Entonces me fui a su apartamento a tomar unas chelas con ella. A continuación me contó que ella ya la estaban condicionando para renovar la renta de su apartamento, debido a estos dos eventos. Lo que había sucedido con la demente, como les dije. Una noche tuvo una pelea con su ex marido porque ella no quería que se llevara a sus niños de turno para custodia. El marido, enojado, fue hasta su apartamento y ahí tuvieron una cálida discusión. De repente la Luchi sintió como si le hubieran golpeado con un objeto y resulta que el exmarido llevó a su otra luchona de amante, que de repente apareció en su apartamento y ella inmediatamente reconoció que llevaba un rifle de aquellas como la que dijo el podcastero
Luzbel en el VIP que no le gustaban. ¿A qué te refieres? ¿Cómo? O sea, la Luchi, algo desorientada, no le quedó de otra que quedarse sentada en su sofá y vino la luchona del rifle y le puso la punta justamente en medio de los pechos. ¿No? O sea que traía un transformer. Eso es lo que estoy entendiendo. El ex marido, mientras tanto, solo agarró a sus dos hijos y los sacó del apartamento, dejando esas dos luchonas entre ellas. Como me contaba ella, a ver con cuál de las dos, ¿qué? Como me contaba ella, a ver con cuál de las dos frutas se quedaba en este mundo, me cuenta la Luchi que jamás había visto una cara de maldad y de sadismo, como el de la riflosa esta. Ah, ok. O sea, sí traía un rifle de verdad, no era una trans. Dice que después de jalar el recargador para intimidarla con el sonido, le dijo, hoy acabaré con el sufrimiento de tu miserable vida. Ya nunca más verás a tus hijos. En eso jala el gatillo, pero no se detona el disparo. Como dijo el podcastero Luzbel, esas mierdas de rifle no les gusta porque suelen trabarse mucho. Esa vez, la suerte sí corrió a favor de la Luchi, ya que ella agarra de la punta y con mucho impulso levanta el cañón para pegarle a la riflosa. Y entonces entre ellas se empiezan a forcejear con el rifle y en la pelea se empiezan a romper muebles, una ¿qué? Una televisión que tenía ahí colgada. Le metió un golpe que dañó una esquina, que luego me enseñó el golpe, pero porque no cambió la televisión, y empiezan a hacer gritos que escandalizó el complejo de apartamentos. Vinieron los de seguridad y con 5 elementos les dijeron que se detuvieran. A la riflosa la sacaron de ahí y luego procedieron a hacerle un acta administrativa a Luchi, aunque pienso que con eso bastó para que no le renueven el contrato de la renta. Luego ella procedió a que le devolvieran los hijos, que si no iba a denunciar con el Ministerio Público de esa agresión, a lo que el marido, para no meterse en problemas, decidió regresar a sus hijos a la custodia de ella. Ella me dijo, es que, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? Si yo soy buena con todo el mundo, me terminan pagando con demasiada mierda. Le dije que la mejor manera en que pudiera ayudarle a ella es que si me presenta a una amiga que me guste, entonces si logro cogérmela, que le iba a pagar a la Luchi. O sea, la ibas a traer de proxeneta a la Luchi. A lo que ella le gustó la idea. Entonces, para otra reunión con Chelas, me presentó a la luchona legal. Le diremos que es la mamá luchona precoz. Era una chica simpática, de piel trigueña, algo chinita de los ojos, cabello cortado en flequillo, con lentes, con borde grueso, brillante y rosáceos, bien flaquita, hecha un huesito, medía como unos 60. Ella tenía los 18 años recién cumplidos. Tenía varios tatuajes de animes, entre esas cosas de Yu-Gi-Oh! Y Ranma y medio, pero un detalle más, ella tuvo su primera hija a los 15 años. Lo vi posteriormente en su TikTok con un reel del ultrasonido de su bebé. Su novio fue un chacal que está en este momento en la cárcel. El papá de la Bendy ignoró por cuál crimen, ignoro por cuál crimen, pero que tenía casi la misma edad de la precoz. También noté que ella tenía sobre el dorso de la muñeca unas cicatrices de cortes de cuchillo, pero que parecían código de barras, ya que eran varias. Ella inmediatamente me agarró de la mano después de solo tomarnos un par de chelas. No tardamos mucho en estarnos besando. Fue mucho más rápido ella que una teibolera en mielarnos. Ni siquiera con aquellas que les he pagado un privado. Ella pesaba una pluma, que podía cargarla incluso escaleras abajo caminando por varios metros. Como la Luchi llevaba a un grupo de amigas, decidimos irnos de antro. Y les pagué las botellas a todas, de ahí de bailarnos, seguirnos tocando en el antro y tomando unas fotos para subirlas en el estado de Instagram. Ahí es donde se enojaron varias de mis frutas, entre ellas la entubada y la demente. La entubada solo me dijo, me cambió, llora y llora, ¿no? Ok, en eso, al sentarnos en la mesa con las copas de ron, ella se pone a textear en su teléfono. Observó un chat con un tipo que que le tenía puesto unos corazones de emoji en su nombre, y ya me mostró descaradamente que le estaba escribiendo a un novio actual y a otro amante, además de él, que tenía dos. Al menos ella era muy sincera conmigo. A los dos los dejaba en visto
por estar ahí haciendo, ya saben, conmigo. Y bueno, nos seguimos besando. Bien tranquila, ¿eh? Bien sana la morra, ¿eh? Que conectaste. Al día siguiente, a pesar de que la precoz me escribió, pues yo ya no le respondí. Preferí reunirme con la Luchi de nuevo. A lo que me dijo ella para que viera qué calidad de culos me podría dar. Me decía la Luchi con la intriga de que por qué no le contestaba los mensajes, que nadie la trataba así, que ella sí se había enamorado de mí, cosa que le dije que son tácticas de seducción, y le dije a ella que si gustaría ir a darme un round de palos, entonces con ella me puse de acuerdo para salir con la Luchi y la Precoz dentro de una semana a pasar la noche en una casa que tengo con mi familia, con jacuzzi, y al llegar a la casa, la calentona Precoz no titubeó en fajarnos dentro de la habitación. Y ahí tuve el primer delicioso con ella, que a pesar de que era luchona, la tenía bien apretada y jugoncita. Ella se subió en Cowgirl y terminé rellenándola como pavo de Año Nuevo. Luego de ese encuentro, salimos a la ciudad colonial y fuimos a varios bares y restaurantes. Nos seguimos fajando y ya muy entrada la medianoche, me dijo ella que se le antojaba ese polvito blanco que no es harina. Así que fuimos a buscar con mi auto en el Parque Central a algún dealer de esos colmillos diabólicos. Uno de esos vendedores de chicles, dulces y cigarros sueltos nos dijo que nos podía conseguir, pero que diéramos una vuelta alrededor de la cuadra, y nos encontraba en una esquina. En eso no sé cómo le hizo frutas, pero ese vendedor venía en pie, apareció a 3 cuadras, y ni yo me explico cómo se movió más rápido que mi auto. Intrigado los tres por esa aparición, el dealer me dijo que eran aproximadamente unos $75. El colmillo. ¿Qué será un colmillo? ¿Una grapa? A lo que le pasé el dinero debajo de una bandeja de dulces que tenía, y me lo recibió con una mano debajo. Entonces, al recibir el dinero, el vendedor me dio una envoltura y adentro estaba el colmillo. Regresando a la casa, la Precoz se metió todo el polvo y en eso se puso bien prendida, y me la pude dar otro segundo palo. Eh, ¿Qué dice acá? La tenía bien seca, me costó demasiado darle y hasta me ardió la punta en un principio, pero luego, si bien que tarde, acabé de rellenarla. A la mañana siguiente, despertando, me vuelvo a lanzar otro mañanero, y ella con mucha energía me termina acabando. La verdad es que me la di tanto que pensé que se iba a caer, ¿eh? Que se te iba a caer el nepe. Por alivio mío, me di cuenta después que había dejado sobre la mesa una identificación oficial que se miraba nueva, a lo que dije que, uff, de la cárcel que me libré. Después nos fuimos al jacuzzi a tomarnos unas cervezas. Uno de los comentarios que más me llamó la atención de parte de la Precoz es que ella no se veía viva después de los 27. Ella creía que se iba a morir de algo, de alguna sobredosis o cosas así. Uy, se ve que es bien sana para tener esos pensamientos, ¿eh? Que estaba bien flaca de tanto perico que se metía. Comentario que no le presté atención. Luego la llevé a cada quien a su casa. Al dejar primero a la Precoz, me dijo ella que quería que si no le ayudaba, que si la Luchi no le había dicho que ella cobraba. A lo que le dije que está bien. Le di gentilmente el dinero y se fue. De último fui a dejar a la Luchi y le dije lo bien que me la pasé con la Precoz, que hasta aún me ardía la punta del misil. Ella también me comentó que esa chica le ardía la almeja. Y bueno, le pagué su comisión a la Luchi y me fui. Al mes siguiente quedamos de salir con la Precoz, yendo directo al motel. Ella venía vestida con un atuendo de chamarra de cuero, una minifalda y unas botas tipo motociclista. Ahí volví a tener el delicioso con ella. Tenía puesta una tanga turquesa clara con un agujero en medio, para que no se la tuviera que quitar al hacer el delicioso. Me eché unos 3 rounds con ella en las 3 horas que duraba el encuentro del motel. A la tercera ya no pude echarle nada. Ya no le pudiste echar el relleno, la pulpa de coco. Mi nepe ya no disparaba, pero seguía en pie. Después nos pusimos a platicar de cosas personales, que ella apenas estaba sacando los exámenes finales de la secundaria, que luego quería estudiar en la universidad pública la carrera de servidora social. Le pregunté a ella si andaría conmigo, a lo que me contestó que no funcionaría, puesto que ella es muy celosa. Me contó 2 anécdotas que me llamaron la atención. La mamá de la Precoz vive en una propiedad donde yo he ido a recoger a ese saco de basura.
que había sido heredada del padre y que todavía le alcanzó para hacerle una casa aparte para la precoz. Su abuelo fue un industrial de mucho dinero que tuvo varias propiedades. Él hacía hornos para procesos industriales. Su mamá es una carrucelera de 39 que sale con alguien mucho mayor que ella. Hasta me dijo la precoz que incluso su mamá sale y echa mucho más desmadre que ella. Y otra anécdota es que cuando sus papás estaban juntos, una vez el papá se había tardado mucho en andar ¿de qué? Pata de chucho, y al regresar la mamá le había apuntado con una pistola hasta que explicara todo lo que hizo, que le diera el perdón y el soborno para no dispararle. Wow, Diego, vaya familia de mierda, ¿no? Me imagino que estarías bromeando con eso de que si quería ser tu novia, ¿no? Porque, o sea, ¿quién va a querer tener ese pedazo de mierda de pareja? Pero bueno, de último noté que ella tenía una herida bien culera en el pie izquierdo. Le pregunté qué fue de ahí. Me dijo que una vez, ¿qué? Con un amigo en una reunión, se le ocurrió sacar un fierro y le disparó al talón. Ella terminó yendo al hospital y cuando le fueron a sanar la herida dijo que en el motivo de la atención no escribiera que recibió un balazo porque si no ella podría ir a la cárcel, a lo que prefirió omitir la denuncia. Me contó también que una vez tuvo una aventura con un coreano mamado, pero dice ella que después de comérsela, él la gosteó y no volvió a saber nada de él, a pesar de que, según ella, yo sí estaba, ¿qué? Más bueno. Luego me dijo que si la próxima volvíamos a rentar una suite, y llevaría unas amigas para armar una orgía, a lo que le dije que estaba bien. A ver, dice, luego de esos palos, la fui a dejar a su casa, me dijo que si no le podía pagar por su tiempo, que necesitaba pagar la colegiatura de su secundaria, que ella estaba cursando, a lo que le pagué por su tiempo y me largué de ahí. Al mes siguiente me dijo que si volviéramos a salir, a lo que no le contesté, me dio asco. Una vez que ella subió una historia saliendo con unos tipos que podrían ser sus padres y tenían pinta de mecánicos o albañiles. Bueno, aquí ya voy a hacer una pausa, Diego. Estamos claros que esa es una frostifruta, ¿no? De uso público. A ver, lo chido de estas viejas es que te cobran y ya sabes a lo que vas, ¿no? Realmente es como un servicio de escort o de sugar baby. Pero bueno, de imaginar, ¿no? Las que se ha comido. Ahora, con todas esas cosas que me contaste antes, Diego, eso de el disparo que se le salió y todo esto, o sea, creo que te imaginas, ¿no? La clase de fruta que es y con las personas con las que se relaciona. Muy seguramente del crimen organizado, mi estimado. Ahora vamos a ver, dice, pasados casi un año me junté con la Luchi y me mantuvo al corriente de la vida de la precoz. Me contó que ella se enamoró de un cabrón, que ya estaba casado y tenía hijos y que por él se quitó el implante anticonceptivo para dejarse preñar por él. Luego supe que el vato la embarazó y no se quiso hacer cargo de ella y que ahora ella iba a ser mamá de dos bendis de distinto padre. Le deprimió mucho que ella se terminó encerrando sola en su casa arrepentida de tener una bendi con el Brian y no conmigo. Según me cuenta la Luchi, la mamá le había proporcionado un local para que se pusiera a su negocio, pero ella no quiso moverse, se metió mucha perico, que hasta se volvió más delgada. Pero que la precoz se miraba tan demacrada que en fiestas a ella ni la volteaban a ver, que prefería estar más con la Luchi, o preferían estar más con la Luchi, a pesar de que ella ya tenía casi 40 años. Sí, pero la Luchi, ¿que no es la pelirroja? O sea, está sabrosona, ¿no? A ver, dice, tiempo después, en una peda, literal peda, en el apartamento de la Luchi, con otra chica que se llamaba Carmen, otra que tenía, estimo yo, unos 22 años. Pero esta tipa tenía más barrio que la misma Gaber. Me decía que si no le podía hacer el favor de ir por un colmillo de coca, que ella lo pagaba enteramente. Yo titubeando sin caer en ser un simp, entonces dije bien, pero a cambio que me diera para el combustible, porque sí estaba como a media hora desde el apartamento. Me pagó y nos fuimos con la Luchi y con la Carmen hasta donde ni el diablo entraba a cagar, en un barrio de mala muerte. Paramos frente a un prostíbulo y esperamos para recibir lo que habíamos pedido. Me dijo la Carmen que estaba muy agradecida por este favor, que me iba a pagar con un privado, con unas teiboleras ahí para gratificarme.
A lo que le dije que estaba bien, solo que recibiéramos el colmillo. Y ¡zas! Rápido irnos de ahí. En el camino de regreso me cuenta que ella trabaja como supervisora ¿qué? De autobús para el transporte de niñas y jóvenes estudiantes. Me decía que es muy triste la generación de niñas que ella cuida, que muy apenas están saliendo de la adolescencia y muestran ya decadencia moral, que se sienten de muy baja autoestima, que se encuentran muy perdidas y sumergidas en una variedad de vicios. Media hora después, regresando al apartamento, ella se puso a poner sobre la mesa de la cocina un puñado de perico y lo preparó dividiendo, ya sabes, en líneas con una tarjeta. Y entonces comenzamos a darle durísimo. Me cuenta ella que vive con un novio que es sicario, que de hecho se cree que él mató, ah, desvivió impunemente a un amigo de la Luchi por razones de celos. Es su abuelo. Es de Suiza porque ella tiene un apellido alemán. Que allá cuando estuvo ella, le habían ofrecido que hiciera el servicio militar obligatorio en Suiza, a lo que ella no quiso, a pesar de su descendencia suiza. Ella era bien morena, con cara de esas que venden chicles en la calle, de cara a un 5, flaquita de tanto perico que se metía, y ya me la estaba pensando en sabrosear. Ella tenía un tío que era abogado, pero el hijo de la chingada, se las arregló para quitarles toda la herencia de las propiedades que iban a heredar de parte de su abuelo y que por eso le había dejado de hablar. Aunque ella me mencionó que no le importaba mucho el dinero, que su novio en un ataque de celos le daba su manoterapia, porque, pero que ella estaba muy enamorada de él. También me contó que una vez en que su tío le quiso dar clases de violín cuando ella tenía unos 14 años, pero ella se logró alejar de él porque el tío se le acercaba mucho y paulatinamente hasta que no salió las clases de violín. Además dice que se echó un viaje de extremo a extremo de la República hasta la frontera de México para ir a dejar 1 kilo de perico y que por dicho encargo se ganaba unos miles de dólares. De mula. Después de casi 4 horas de esnifeadas, en eso llega a las 4 de la mañana, la Carmen recibió una llamada, le cambió el semblante, muy angustiada, porque venía en camino hacia acá su novio, que porque ella se estaba tardando demasiado en llegar de vuelta a su casa. A lo que ella me dijo que nos fuéramos ya rápido. Manejé todo pedo y periqueado hasta por donde había una parada de autobús. Por suerte se estacionó un autobús para dejar a unos transeúntes. Me puse a un lado para que no me viera por si venía el sicario del novio. Nos despedimos, nos dimos la bendición por si no nos volvíamos a ver, y le sugerí que si en caso el sicario ya la veía a ella, que le dijera que un bus la vino a dejar a esa parada. Me fui pisando el pedal como si tuviera un yunque en el pie para desaparecerme. Digo, cómprate un arma, brother. Déjate de mamadas. Es la neta. Total, no alcancé a besarme con ella, ni mucho menos a tener delicioso, pero eso sí, me esnifié todo ese perico. Y aunque tuviera la oportunidad conociéndome, no sé, me iba a parar el soldado por lo periqueado que andaba. El gran problema del perico, loco, que, fíjate, lo peor de que cuando se periquea uno, ¿no? Te pones horny, o sea, te pones cálido, pero el gran amigo falla. Ese es el efecto secundario de tanto perico. A ver, dice, desbloqueando esta mini historia antes de que se me olvide, les cuento que una vez salí de aventura a un lugar rural y luego de destruir la trompa de mi carro en un mal camino de terracería, puesto que mi carro no era 4x4, quedándome en la noche en un hotel costeño, me contraté en la noche a una waifu salvadoreña de pechugas y de un culo enorme, cintura estrecha y de piel leche blanquita. La piel blanca es clave, mi estimado. Rasgos faciales muy hermosos, tipo europeo. Era la oveja negra de su familia, de apellido Hasbun, cuyas facciones faciales de ella cuadran con su apellido, ya que ese apellido es como de origen árabe palestino, cuyos padres la había heredado, desheredado a ella de todas sus propiedades para dárselo a sus otros hijos que son abogados y doctores. Sus padres saben que ella se prostituye, pero le dice que la perdonan, que la iban a volver a poner en el testamento, pero ella me dice que se siente muy libre, que le gusta la vida de excesos,
El motivo por el cual se me desbloqueó este recuerdo es porque me había metido unas esnifeadas de perico y a pesar que ella estaba bien buena, no se me paraba el soldado. Me tomó casi 2 horas para tener una erección decente y lechearme bien sobre ella. Por eso, si yo esnifeo perico, yo sé que esa noche no voy a culear. La, el perico me pone bien caliente, pero me hace disfuncionar la herramienta con la que doy palazos. Regresando a la historia de la Luchi, la mañana siguiente le hablé a la Luchi de que qué pedo con su amiga Carmen. Me dijo que solo había pasado unos 5 minutos desde que nos fuimos y de repente se le apareció el novio de la Carmen gritando que dónde estaba ella, que sacó la pistola y la amenazó de dispararle, que le iba a desvivir y toda la onda. Le dijo que ella ya se había largado, que si quiere puede venir a buscarla en el apartamento, pero que no la iba a encontrar. Total, el novio se fue y al ir a recogerla a la gasolinera donde quedaron de verse a las 4:30 de la mañana, cuenta a la Luchi que Carmen intentó pasarle mentiras piadosas y verdades a medias a su novio, y como a él no le cuadró su versión, que cómo es posible que se quedara hasta la madrugada solamente con Aluchi, que tiene un horario para regresarse a su casa, que no cree que fuera a madrugar solo con su amiga, sino que había alguien más, y que el sicario le hizo merecedora de una manoterapia a la Carmen, que la moreteó, y que ella se salió de la casa hacia donde sus padres, por un tiempo, eh, que por culpa de ese incidente la volvieron a levantar otra acta administrativa a la Luchi, ya acumulando ahora 3, y que ya le adelantaron la fecha para que se saliera de ese apartamento y que necesitaba buscar otro dentro de 3 semanas. Por lo que me pidió el favor si yo pudiera ser su aval para... ¡Oh, oh, 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 amigos! Aval para un apartamento. Ay, Dieguito, a lo que le dije que sin problemas. Entonces le pasé mis datos cuando ella me dijo que si podía ir a firmar el contrato como aval, porque ya estaba listo. Entonces, cuando llegué a la oficina de una torre corporativa de una inmobiliaria, me hicieron pasar a una sala de juntas. Ya sé cuál historia es esta, Diego, porque déjenme decirles que estas mini historias que está contando las ha contado en vivo en, en el grupo VIP. Creo que ya sé a qué vas. Dice, entonces cuando llegué a la oficina de una torre corporativa de una inmobiliaria, me hicieron pasar a la sala de juntas. Me puse a revisar el contrato y resulta ser frutas que la Luchi me había puesto como el arrendatario del apartamento, que yo era el titular y que en ninguna parte ella no figuraba con su nombre, a lo que yo estupefacto les dije que creo que es un error, que se suponía que yo solo iba a hacer el aval. Entonces la propietaria del apartamento me dijo que la tal Luchi me puso de titular y le dijo que yo era su esposo y que por ende yo tenía que firmar. Sí, es esta historia, ya la había contado el culero en vivo y en directo. A lo que desmentí abruptamente. Entonces solo me disculpé a pesar de la cara de joda que ya se le cargaba el diablo a la doña. Me levanté, me fui. Sí, me acuerdo de esta historia, loco. Después le marqué a la Luchi de que qué pedo, que qué era eso. Me dijo que ella, que por mi récord crediticio era más fácil que me lo rentara a mí que a ella. Pero no me dio confianza y porque si en caso ella no pagaba o peor, cometía un delito como sucedía en algunos de sus antecedentes, yo me iba preso. Total, se les cayó el acuerdo de la renta y fue todo un pleito entre la Luchi, el exmarido, la inmobiliaria y yo. Recibí una llamada más tarde de la inmobiliaria diciendo que me iba a demandar por difamación porque la Luchi entró al Facebook de la inmobiliaria y escribió pestes diciendo que eran unos estafadores, que les devolviera el dinero por el trámite del papel notariado del contrato, que habían pagado $500 por ese contrato y que dicho dinero se perdió. A lo que le dije que yo no tenía nada que ver, que ustedes deberían de verificar más quién será el titular, porque no iba a prestar para nada mi nombre en sus juegos. A lo que ellos solo me dijeron que iban a proceder. En fin, esa demanda nunca me llegó. Después, más tarde, ella se victimizó, diciendo que todo esto le pasa por juntarse con mierda de gente como es la Carmen y su novio, que les dejó de hablar, y que ahora ella quería cambiar de amistades totalmente. Total, después de ese incidente, a la Luchi no le volví a ver
no le volví a hablar por un buen rato. Luego veo en sus estados que ella se había ido de viaje a Canadá. Estaba rentando en una casa. Total, ya no sé más qué será de su vida. A todo esto nunca te la cogiste, ¿verdad? Creo. O sea, ella nada más era tu, como, literalmente como un pimp, ¿no? Como que era la que te conseguía las putas, básicamente. Terminó hasta acá esta historia, no sin antes decirte a ti, Frutas, si te conviene seguir con los demás relatos de abajo, cuentas todas en un solo video o lo partes en varios. Te lo dejo a tu discreción. Pues a ver, vamos a ver, porque no parecen ser demasiadas historias, según yo. A ver. Dice acá, historia de desquiciada número 5, la fruta de closet de Nayarit. Esta historia, Frutas, será muy breve. En un viaje que fui a Puerto Vallarta en vacaciones de Semana Santa del 2023, luego que una fruta que nos habíamos quedado en hacer el delicioso no se presentara, usé la app de Tinder y me puse a buscar match para el par de días que me iba a quedar ahí. Oye, por cierto, voy a hacer una pausa aquí. Hubo un tarado que dejó un comentario ahí en el video anterior, ¿no? Si lo estás leyendo, amigo, pues eres un tarado, ¿no? Me da risa porque el vato como que se ofendió de la que conectaste en Guadalajara, Diego. No sé, yo creo que le habrá traído recuerdos porque dijo que imagínate tú, si a ti te lo dio, imagínate que no le dio al vato que le hizo una fiesta y le dio anillos. Bueno, aprovecho este espacio para aclararle al amigo que se ofendió tantísimo por esa parte de la historia y que dice que no tenemos que, no, como que estamos muy fuera de la realidad, amigo, querido amigo Virgo, tal cual, yo creo que realmente no has vivido. La realidad es que ese tipo de frutas, lo que sucede es que ellas se dan gratis al que menos les da y a los pendejos, como el que de hecho le puso el fiestón, le regaló joyería y todo lo que tú quieras, o le dio miles de regalos, son a los que menos le dan el culo. Seguramente a ti te pasó eso. Tú has de ser de los que regalas cosas, de los que le ponen fiestas, mariachis y todo, ¿no? Y a ti te dan menos que lo que antes ella había dado. Pero bueno, nada más quería aclarar ese punto porque ese compa que comentó ahí, la verdad, qué patético, brother, ¿eh? Qué pendejo eres. A ver, vamos a continuar. Dice, me puse entonces a buscar match para un par de días que me iba a quedar y entonces me sale una chica delgada, bien contorneada, entre trigueña y blanca, que le daba un toque a ser una dama de compañía. eh, Ponía fotos de ferries, poses en varios lugares exuberantes, de 25 años. Se llamaba Perla. El mismo día que hicimos match, quedamos de ir a comernos unas tostadas de ceviche en un bar-restaurante. Me contó que ella, en efecto, era una mamá luchona, que tenía un hijo, el papá de su hijo, que este y lo otro y que no sé qué. Veía que era un Kevin, luego que vivió en España un tiempo porque su novio la patrocinó. Terminando la cita, nos damos un beso y me retiro al hotel. Pasada la noche, era como las 10 p.m., estaba de antro, viendo que pescaba, cuando en eso de repente me escribe Perla que la fuera a ver a su trabajo. Me animo, me subo a un Uber y al llegar me puse a ver qué clase de lugar era. Me estaba aproximando, resulta ser que era un lugar donde las mujeres se quitan la ropa y ofrecen cariño a cambio de dinero y que calientan las aguas arrimándose a un tubo. Dije que esto puede ser un error, pero cuando me voy metiendo viene ella y me saluda y entonces le invité una copita cuando en eso un mesero nos dice que si yo le ofrezco un privado a la dama y me le quedo viendo a ella y dije, pues ¿por qué no? Ya en el cuartito pusimos la canción de Scorpions en video con una tele, la de Wind of Change, y ya con las luces de color azul LED en todo el entorno empezamos a tener el delicioso bien suave. Me decía ella que con esa Gaber podría vivir. Acabando el privado, ya pedos los dos, regresamos al escenario general. Ya sentado veo que justo le tocó el espectáculo a ella y es que ella, en lugar de agarrar la barra, a ella le pusieron un aro de circo colgando y empezó a hacer malabares en el aro, haciendo calistenia. La verdad se miraba impresionante su show, digno de Cirque du Soleil. Al terminar ya no quise quedarme, me despedí de ella y me regresé al hotel. A los 2 días regresando a mi tierra, seguimos en contacto por Insta, puesto que como yo ya la había cogido, siempre le tiraba una que otra burla en sus estados de WhatsApp.
Y una vez subió un estado de la estrellita azul de Mario Bros, la que decía que después de la vida había un vacío. En eso le dije que si eres loquita como la estrellita, que si eres loquita como la estrellita, pero yo solo te escucho. Dime qué subes en tus estados y te diré quién eres. Me contesta ella, bueno, pues bueno, ¿qué ganas las tuyas de estarme ofendiendo? Le puse un emoji de risa a su último mensaje en el WhatsApp. Me contesta todavía, a mí no me causa risa y por pendejo te voy a bloquear porque en ningún momento te he faltado el respeto como para que tú vengas y me digas loca. A lo que yo le puse el emoji del monito que levanta las dos manos y me bloqueó. Al mes me desbloquea, me dice que si me pudiera pasar unos consejos de andar aquí en Guate para un sobrino que va a visitar, pero le digo que no se preocupe, que puede tomar Ubers y puede irse ida y vuelta a la antigua. Total, ahí murió la cosa y terminó la historia con esta fruta. O sea, hiciste match con una teibolera, ¿no? A mí me toca hacer el resumen final de todas de las historias que manda Diego, porque no mames, hiciste match con una teibolera, con una frostifruta, brother. Vamos a seguir. Historia desquiciada, número 6, la ludópata. Otra historia breve pero muy cómica. Esa chica de unos 20 años, de piel morenita, flaquita y contorneada, por sus fotos de bikini, pero con cara que te mamaste, de monumento de Moctezuma. Nos estuvimos escribiendo por un mes hasta cuando al fin se dio el momento. Fui a recogerla por una casa que estaba cerca de la mía para irnos a un casino, ya que ella solía trabajar en casinos. En el camino pongo la canción de Ludacris, It Was a Good Day, y ella me dice que, puff, sí tengo buen gusto musical. Me decía que los chavitos de su edad son de pantalones miados, que le gustaba salir con treintañeros de la época buena de los noventas, porque la música del día de hoy se le hacía vacía. Al llegar al casino nos fuimos jugando a las maquinitas, pero como veía que no ganábamos un juego, decidí que fuéramos a jugar a la ruleta. Todavía, total, vieras ella cómo jugaba. Era muy estratégica, colocaba fichas entre cuatro números cruzados y a las esquinas ponía fichas compartidas entre dos números. Total, logramos duplicar las fichas, eran tan buenos su juego que mandaron a llamar a unos guardias y nos estaban escoltando si estábamos haciendo trampa. En fin, de $100 que le había invertido a su juego, me retornó $200. Después de ese juego, ya a la 1 de la madrugada, ella un poco cohibida, nos empezamos a besar en el elevador. Decía que si no sabía que podíamos dar un paso, ¿qué? Decía, si no sabía que podíamos dar un paso. Le digo, ¿qué pasa? Y me dice, que ella ya tenía un novio veterano que vivía en una zona muy exclusiva de la ciudad, en un apartamento lujoso y que con él jamás había sentido cosas tan bonitas. Ay, 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 te aplicó la clásica de nunca antes había experimentado algo así. Que a ella no le importaba hacerse cargo de él como cuidadora, aunque le tocara estarle limpiando el culo en el baño o ayudarlo a andar de un lugar, o sea, que era un hombre veterano, veterano, o sea, un señor de 80, octogenario o algo así, ¿no? Total, me admitió que tenía un sugar, a lo que en el camino de regreso platicamos de qué parejas tenía. Yo de las mías y la fui a dejar a su casa y de ahí simplemente le dejé de hablar. A los meses ella subió un estado y muestra qué maltratado tenía su cabello con trenzas, que le urgía planchar el cabello, que lo tenía hecho un desmadre, a lo que le dije que la solución es simple, ve a dar una vuelta por el salón de belleza y ella me contestó, Pues págame los $100 que me hice en la ruleta, saca el dedo de en medio. Y yo solo me cagaba de la risa. Ni yo me acordaba que me había quedado con todas las ganancias. Así que no me la planché, pero sí le saqué dinero de sus apuestas. Al día de hoy se consiguió ella a un ruco de Colombia. Se ve bien mangina el tipo. Viven juntos y tienen un hijo, pero ella nunca falta para ir a ver mis historias de Instagram. A ver qué dice acá. Ahora. Historia de desquiciada número 7. La Gold Digger, de Honduras. Otra historia algo corta. Con esta chica nos hicimos match allá por el 2022, pero no concretamos ninguna salida hasta en mayo del 2023. Como vivíamos en distintos países, alrededor de 10 horas de viaje en carro, solo estaba disponible agregarnos a Instagram.
y compartir uno que otro mensaje de vez en cuando por estados. Hasta que una noche, ya entrando a las 8 p.m., ella me escribe por Instagram, decía ella que ya estaba aquí por mi ciudad, que si no quería que nos reuniéramos. Me dije, hoy tengo clienta para rellenar. Al vernos llegando en mi carro por la calle con las luces intermitentes, le dije que se subiera al vehículo. Y se subió junto con una amiga bien chaparrita, rubia y blanquita. La hondureña se miraba mucho más trigueña que en las fotos, por mucho filtro de piel blanca que se puso, y no miraba lo buenota que se mostraba fit en las fotos de tanto gym. En lugar de ello, estaba al límite de ser una gordibuena, con vientre ancho. O sea, se puso filtros hasta para verse fitness, no te pases de verga. Fuimos a cenar, comimos algo en un restaurante de sushi y luego fuimos por algo de licor y nos metimos a su Airbnb. Me contaba que ella estaba muy deprimida allá en San Pedro Sula, Honduras, que no le gustaba la ciudad y sí, ese lugar es un rancho de verdad, comparado con mi ciudad que es muy urbana. Que se lanzó aquí a terapiarse, que le gustaría vivir aquí, al calor de las bebidas. Nos empezamos a besar y es que su primer beso conmigo fue como el de una sucia telibolera, que te meten la lengua y te lo mueven bien sexoso. Me decía que si fuéramos a Roatán, a un hotel que solamente ella le gustaba, para quedarnos en una habitación. Revisando las tarifas, dije, su puta madre, a $500 la noche, más que había que pagar vuelos hacia esa isla. Le dije que sí, aunque primero quería ver qué tan bueno hacía el delicioso ella. Total, eh, me dijo que a la 1 a.m. la administración del Airbnb me tenía limitada mi visita, que por ende me tenían retenido la identificación en el lobby. Entonces me despedí, recogí mi identificación, ya que estaba en un apartamento premium en una zona exclusiva. O sea, bueno, yo nunca he visto esas cosas de limitadas las visitas, pues que estás en prisión o qué pedo. Al día siguiente, haciendo averiguaciones para reservar en el hotel, resulta que todas las habitaciones no estaban disponibles. A lo que le dije que a ella que no se iba a poder. Pero en lugar de ello, ¿qué tal si mejor fuéramos a mi casa por la ciudad colonial en una parte muy turística? Que íbamos a tener jacuzzi en la misma casa donde fui a darle sus tortas de chile relleno a la precoz, con crema agria. A ella, que le gusta mucho pasear en ese lugar, accedió y me preguntó si su amiga también podía venir, pensando en el riesgo que ella se iba, ¿qué?, a volver mal tercio en un trío. Pues no tuve otra que tomar el riesgo y decirle que estaba bien, que su amiga la rubia la acompañara. A los 2 días, el viernes, antes de que quedáramos de excursión en mi casa con jacuzzi, ella me escribe que si yo fuera a recogerla, en un lugar a media hora saliendo de mi oficina, llegando con mi carro, pasé a recogerla en unas canchas de tenis. Ella venía con su amiga, las dos con suéter, y traía unos lentes Ray-Ban del tipo Cyber, color negro clásico. Me decía que si fuéramos a pasar a cenar en un lado, a lo que yo accedí. Allí ellas solo fueron a un lugar de sushis, nada más pidieron para llevar, dije, ¿qué pedo? Ya me siento como su mandadero, y que luego que fuéramos al súper, pasaron ellas a comprar sus cosas como para desayunar, y luego llegamos a su apartamento. Me dijo que tenía que hacer las maletas, que nos veíamos mañana temprano. Me despedí con ella dando un beso que lo sentí como el de una sucia y me fui. Ya de regreso a mi casa noté que ella había dejado olvidado sobre su asiento los lentes Ray-Ban chidos que cargaba. Me los puse y me di cuenta que me quedaban bien en mi rostro, y ahí me di cuenta que esos lentes de sol eran unisex. A la mañana siguiente me metí al Instagram y resulta ser que de repente ella se me adelantó en un estado, vi que ella subió una foto que estaba dentro de un Porsche, sentada como copiloto, y como que un güey con sus manos manejando la camioneta ya estaba en la antigua ciudad colonial con fotos en lugares exuberantes de allá que ni yo conocía. Dije, pues qué tremenda fruta tenía que ser del Tinder. Al rato ella me escribe, me dijo que ella había olvidado sus lentes, que si no se los pudiera ir a dejar cuando ella regrese, a lo que vine yo y reflexioné entre mí. Entre esos gastos, el costo que me iba a salir de la deslechada y el valor de esos lentes, yo creo que era mejor bloquearla. Así que procedí a hacerlo en todas partes.
Preferí quedarme con esos lentes que valen aproximadamente unos 200 a $400 y no darme una lecheada que iba a salir más cara que una cariñosa AAA. Gracias, Tinder, por los lentes. Me están gustando más estas historias, Diego, porque estás contando también las buenas y las malas, ¿no? Estás parejo, ¿no? Porque no siempre se gana. Eso es el error que algunos pueden llegar a tener. No todo es deslechearte siempre. Dice, a ver, historia desquiciada de la luchombiana de Medellín. Después de esa fruta disfrazada de mujer de alto valor de la hondureña, había hecho match con una chica que decía tener unos 25 años, rubia, de buen cuerpo y que salían en sus fotos en lugares exuberantes en Colombia y en yates. Tenía finas facciones. Al agregarla por IG a ella, me di cuenta que era de Medellín, Colombia. En el grupo del VIP les pasé la foto de ella estando en el gym con su outfit atlética en, en bikini, con su abdomen bien trabajado y marcado, un cuerpo de 10 que parecía Miss Medellín, y hasta el enfermero y otros le salieron ojitos de amor al verla. Pero no podía faltar este ingrediente en esta historia. Ella me dijo que ya era mamá de una niña. O sea, era una mamá luchona, pero que estaba divorciada. Era una mamá luchona, dije, pues, aunque sea, me la voy a sabrosear. Aunque estaba consciente que podría tener el riesgo de terminar bien enculadísimo. Luego de una semana de escribirnos, quedamos de vernos en lunes a un lugar céntrico, pero antes de llegar me llama diciendo que no iba a poder venir esta vez porque una niñera que ella contrata tuvo un accidente. Le dije que ya mañana salía para México, pero que solo me iba por 3 días, que por el sábado estaba de regreso, a lo que ella aceptó una salida en esa noche. En las afueras del Estado de México me fui a una reunión con unos amigos que son de la universidad. Nos echamos unas birras hidalguenses que entierran en el suelo y encima le hace caldo, sabroso, pero ya con el tequila me dejó con agruras hasta muy en la madrugada en el rancho de un amigo que cultiva frutas. Al regresar el sábado le escribo a ella que cómo le hacemos para vernos, porque iba llegando directo al aeropuerto. Entonces me dijo que ella misma iba a pasar por mí. En el estacionamiento del aeropuerto, me dijo ella que si no le manejaba una BMW X3 del año 2017, que le daba miedo ese estacionamiento, a lo que le dije que sin problemas. Así que yo le manejé su auto hasta llegar a un restaurante. Ahí sentados en la mesa me cuenta un poco de su historia. Ella se vino a Guatemala porque su marido, un chapín, la conoció ahí en un viaje de negocios con su industria textilera, a lo que vino él y se la trajo a vivir, dándole incluso estudios de abogada a ella. A pesar de tener un matrimonio de unos 5 años, no tuvo hijos en un principio y luego ella descubrió que era parcialmente infértil, puesto que un ovario dejó de funcionar y en el otro tiene baja reserva ovárica. Le habían diagnosticado que ya no podía tener hijos, pero vino el marido que no se preocupara, más bien le dijo al marido que no se preocupara, que él tomando ácido fólico todos los días iba a mejorar la calidad de esa leche, y hasta que al fin tuvieron una hija, a lo que él le llamó su bebé arcoíris, poco antes de divorciarse, comentándome ella que entre ellos eran muy disfuncionales y yo con ella lo iba a hacer también ya de entrada. Luego que ella se había aburrido de ese lugar, me dijo que si nos movíamos a otro lugar. Oye, pero a ver, no entiendo esta parte. Loco, a ver, no quería decirlo, pero escribiste esta historia perico o pedo, ¿verdad? Porque no estás redactando muy bien. Neta, me siento algo perdido, Diego. Estás raro hoy, ¿eh? Estás raro. Quiero que te escuches esta parte. Y yo con ella, o sea, fíjate, poco antes de divorciarse, comentándome ella que entre ellos eran muy disfuncionales, punto, y yo con ella lo iba a hacer también ya de entrada. ¿Por qué? No explicas por qué, pero bueno. Luego que ella también se había aburrido de ese lugar, me dijo que si nos movíamos a otro lugar, a lo que accedí. O sea, la historia está bien escrita, no tienes faltas de ortografía ni nada, salvo ciertas cositas ahí de tipeo, pero es como que no conectan, güey, te metiste una piedra, ¿verdad? Cabrón, andas todo craqueado, güey, hoy. Fuimos a un bar y ahí en una sala privada de un ambiente tenue, sentados en un sofá, me preguntó ella que si en realidad íbamos a ser novios. Ella quería volverse a casar.
Si a mí no me importaba que ella fuera una madre soltera, dándome cuenta que ella se sentía muy infravalorada porque lo está, ya que solo por la niña su calificación pasa de 10 a 0. La verdad es que sí. O sea, de cuerpos, si es la que yo me acuerdo que pasaste, no, a ver, si es un 10 tal cual, es la rubia, ¿no? Si es la rubia que alguna vez compartiste en el grupo, sí, sí es un 10 perfecto, así tal cual. Pero al saber que es luchona, pues ya de 10 pasa a 0. A lo que le dije que ya teniendo una niña ajena en mi casa iba a volverse disfuncional la relación, que tendría que ver cómo hacerse cargo de la niña y me replicó que su papá le paga todo, incluso los caprichos, y también la colegiatura en un colegio caro que es el americano, y que después de todo el papá aún seguía siendo presente con ella, que no tenían relaciones entre ellos, a pesar de que conviven juntos en eventos como el cumpleaños de la niña, que el ex marido ha intentado volver con ella, a pesar que ya andaba con otra colombiana que casualmente era de Cali, que se llamaba igual que ella, y que se le parece un montón entre las dos. En medio de toda esa charla le interrumpí su plática, me acerqué para darme unos besos con ella y ella me respondió de igual manera. Le digo que me he besado con varias y ya los primeros besos no me emocionan mucho, sino que era un trámite para tener el delicioso. Pero ese primer beso con esa luchona, le juro, frutas, que sentí que se me puso durísimo el soldado y hasta sentí ese calor que había olvidado. Cuando lo sentí entonces entre tragos, estuvimos faje y faje hasta que ella me dijo que se tenía que ir porque la niña ya no podía estar la niñera ya no podía estar cuidando a la niña más allá de la 1 de la madrugada, por lo que asentí. Y ella, que le tenía mucho miedo manejar por las noches, mandó a llamar a un piloto con una Land Cruiser Toyota, dejamos su BMW en el estacionamiento y nos subimos los dos al carro. El piloto manejaba solo enfrente mientras en el asiento de atrás me estaba saboreando con ella sus duros pechos y su cintura bien marcada. Le pasé la mano por su pan. No puedo describir el cálido gemido de que hacía. Al llegar me dijo que estaba muy encantada de conocerme. Seguimos en contacto, luego intercambiamos muchos mensajes, pero era difícil ponerse de acuerdo con ella, debido a que no tenía alguien fijo que se hiciera cargo de la Bendy. Y amigos, y aquí voy a hacer una pausa, este es un problema muy común con las luchonas a la hora de que tú quieras ya ni siquiera sabrosearla, ¿no? O hacerla, porque no, es que están chidas de amigas. Sí, bueno, depende. O sea, depende qué tanto le importe la Bendy, si tiene quien se la cuide, porque lejos de lo que es el cliché de la luchona, no todas son iguales. ¿A qué me refiero que no todas son iguales? No, no a todas les vale madre y van a abandonar a la Bendy, pese a lo que dice el cliché. No, no todas abandonan a la Bendy y por supuesto, no todas tienen quien se las cuide. Y este es un pinche pedo que siempre se te puede dar con una luchona. Y es que, por mucho que ella quiera contigo o lo demás, su hijo o hija siempre va a estar primero que tú. Es así. A ver, continuemos. Total, hasta que en la fecha de mi cumpleaños, en el 2023, salimos, fuimos a rumbear, tomando ron y sabroseándola de nuevo. Cuando me cerraron el antro por la ley seca de aquí a la 1 de la mañana, cada quien se fue para su casa. Lo que me llamó la atención es que ella me llamó unos minutos después preguntándome que cómo iba y respondiéndole a ella que yo ya estaba en mi casa, mientras que a ella le faltaban 25 minutos para llegar a la suya. Le dije que por qué, que qué pasaba, y me dice nada, como queriendo dar apariencia, pero en su voz escuchaba como si estuviera afligida, que algo le iba a ocurrir, cosa que me pareció muy extraño. En su TDA, que ella misma me lo dijo que padecía, sentía que estaba siendo perseguida, pero que no encontraba a nadie. Seguimos hablando todos esos 25 minutos y me decía de vez en cuando le salía un carro que sentía que la perseguía, pero luego que en un cruce se iba. Ya una vez que ella llegó a la casa, cerramos la llamada, que se sentía muy halagada a ella, que la pasamos juntos en mi cumpleaños. Empecé a desarrollar sentimientos por ella, y hasta vine a contarlo en el grupo del VIP, la banda entre el soberbio, el teniente, el enfermo, el enfermo que no sé si andas por Colombia, pero saludos. Me empezaron a hacer bullying, que iba a ser un gran padrastro, que me felicitaban, que me iba a casar con esa luchona, porque necesitaba una figura masculina en su hogar, que iba a ser el gran cock con el marido. Hijos de su perra madre.
Dice que iba a ser un gran cock con el ex marido y no sé cuántos cabrones más que ella se ligaba en Tinder. Tal buleada escaló hasta en un directo que hizo un tal influencer sin rostro llamado El Inquisidor. El Inquisidor estaba dando un directo tan X y aburrido que se puso bien caliente el asunto de repente, entre el B. ¿Quién es el B? ¿A quién le dices el B, loco? El soberbio y el enfermo. ¿Pero quién es el B? ¿Me pones aquí el Víctor? ¿Te refieres? ¿Al Víctor? ¿Al Inge? Bueno, a ver. Me empezaron a disparar superchats e incluso gente que ni sabía qué pedo empezó a mandar superchats. Ya no me acuerdo de eso, loco. O sea, me acuerdo de la güera, de la rubia, creo que es ella, ¿no? Pero yo pensaba que era hondureña, cabrón. Yo me quedé con que era una hondureña. Sepa su madre qué pasó entonces. Dice, ha sido uno de los directos que más ha recibido el Inquisidor Superchats. Era tanto el bullying que por un momento se emputó y dijo que ya le bajaran a ese pedo. Pero como no dejaba de llegar superchats, al cabo de 2 horas el Inquisidor se despidió del directo y al final se subió el tren del mame que felicitaba al Diego porque se iba a casar con una mamá luchona. Que iba a ser un gran padrastro. Y solo faltaba que me dijera que me ayudaba con la luchona, que yo le pusiera mi apellido a la niña y que seguro me tenía que pelear con el exmarido para quedarse con el parentesco de la niña. El alacrán volador, pinche Tony, tiene que salir. Siendo muy prudente y comedido, sentía que en esa mujer había algo extraño y me aconsejó que me alejara de ella. O sea, yo ya estoy pensándolo, Diego. O sea, es que no tienes que perder tanto tiempo con ella. Tú lo sabes, Diego. O sea, tú no eres un novato. ¿Cómo se ve que te pegó duro la colombiana esta, eh? Se nota que te pegó durísimo, cabrón. Dice, mi hermano mayor, que estaba al tanto de esta historia, me dijo que es mejor que me alejara de ella, coincidiendo con el comentario del alacrán, porque por todas esas fotos y estilo de vida que ella llevaba, solo podía concordar con un tipo de perfil que ella tenía de exmarido, a ese mafioso, porque realmente no era por la niña por el cual me debo alejar. La niña no es ningún peligro, sino que el mero papá que aún la sigue manteniendo a las dos, y una de esas hasta puede llegar a madrearme. A madrearte no es, madrearte, mijo. Madrearte no es el problema. Tú sabes lo que puede pasar. Si es realmente un mafioso, creo que sabes muy bien lo que puede pasar. Dice, ella me escribió que si salíamos pronto, y siempre me pasaba a saludar, me seguía comentando con corazones, que qué guapo, y yo realmente solo la empecé a gostear, hasta que después ya no me siguió escribiendo. Estaba enamorado, pero sabía desde un principio que todo iba a ser disfuncional. Y de hecho ya entendí por qué te dijo eso. O sea, desde un principio ella te dijo que todo iba a ser disfuncional. Después de un tiempo ella se consiguió a un novio que se miraba un chacal tatuado de no más de 30 y todo el tiempo llevaba puesto una pistola. Tenía fotos con él en el IG, diciendo cosas de amor, que te amo, que si volviera a vivir en otra vida la escogería a él, bla, bla, bla. Pero luego ella empezó a subir otros posts, esta vez con un señor muy grande que podría ser su padre. Resulta que, eh, bueno, pueden ser también novios de ella. Todo eso en el lapso de 2024. La última vez que vi su perfil de Instagram ya no anda con nadie. Pero una vez me escribió, hace poco, me pedía que si no conocía a un piloto que le llevara una mercancía de un lugar a otro. La referí a otra persona, me dijo que por echarme la mano me iba a conseguir un curso de maquillaje para mi actual esposa, mi Nahual, ya que la luchona ahora se dedica a dar curso de maquillaje a toda mujer. A lo que le dije que muchas gracias, precisamente hoy acabo de ver su estado. Ahora ella anda viajando por Río de Janeiro a saber qué tranzas fue a hacer allá. La chica, aunque muy acomedida, siempre me ofrecía incluso prestarme su auto, que me manejaba a mí por si me quedaba sin auto. Y realmente ella sí es muy amable, pero como vuelvo a repetir, simple y sencillamente no podía estar con ella, porque sentía que si me la cogía más, iba yo a salir perdiendo con algo más monetario. Yo no me siento orgulloso de haberme comido o besado a todas esas frutas, porque no cambia tu vida. Lo de antes es lo mismo que lo de después. Lo que sí me enorgullezco es de haber mandado a la verga las últimas dos frutas, puesto que siempre salía mucho más barato cogerme una Score triple A que seguirle el juego a esas basuras. Bueno, frutas, esto fue toda la historia. Si quieres que siga compartiendo más relatos, tengo
esta lista que queda pendiente para una tercera parte. Historia número 9. La divorciada más frutañera que vas a ver. Historia 10. La otaku panda dramaturga. 11. La cristiana frutañera de closet, fan de Taylor Swift. 12. La enfermera arrastrada. 13. La fruta estafadora de las transferencias. 14. La nahual encasquetadora. 15. La sociópata homicida. 16. La borracha que se volvió luchona. Me despido. No antes de decirles que si usted, querido espectador, va a querer repetir estas hazañas con esa app del diablo, haciendo el perfil como el macho intimidante de Lux, a lo cual no recomiendo, que no me responsabilizo del tipo de mujeres con los que se van a topar. Muchas de ellas llegan a ser locas y algunas de ellas hasta peligrosas, como a mí me pasó, que fui un imán de locas. Y otra cosa, ya leyendo atrás mis historias, me acabo de dar cuenta que aparte de ser imán, hay algo de mí que no te sabría decir, que yo hago que ellas saquen lo peor de ellas, que saquen lo podrido que llevan adentro, esos sacos de mierda emocional que tienen. Postdata, si van a tratar de a buscar esa Hasbun en IG, no la van a encontrar. No está en las redes sociales. Hay varias Hasbun en El Salvador, pero ninguna es ella. Me despido saludando a toda la banda, en especial a los del VIP, quienes mencioné en este relato: a Luzbel, al teniente, al Víctor, al chatgeniero. Oye, pero entonces, si no es el ingeniero, ¿quién es el B? ¿Quién vergas eres B? Al soberbio, al alacrán volador, al enfermero, y a los que ya no mencioné. Spike, al J, Edson, a Raciel y al Rey, por si nos ves. Te extrañamos en el grupo, cabrón. Y sobre todo, al Inquisidor. Abrazos, el jefe malvado. Mira, brother, qué bueno que... A ver, primero que nada, muchísimas gracias por enviarme una historia de 1 hora y 6 minutos. Se va a morir Julián, o sea, JD, que es el... Ay, 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 es el editor. No puedo creer, 1 hora. Maldito perro, rompiste el récord. Te voy a pedir un favor, Diego. Por favor, no consumas sustancias antes de mandarme una historia. Como que perdiste coherencia narrativa al principio. Después eh, remontaste ya con la colombiana. Pero sí, loco, dije yo, ¿y este vato qué pedo, güey? Está raro. En fin, mi hermano, te mando un abrazo y un saludo para toda la banda del, del grupo VIP. Y si alguien se pregunta, ¿cómo entramos al VIP? El VIP está cerrado prácticamente. Miren, y para que empiecen con sus teorías de la conspiración. La verdad, para entrar al VIP es por invitación. Es como entrar a los masones, así básicamente. Para entrar a ese grupo te tenemos que conocer. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? No es un grupo privado, no es un grupo anónimo. Ahí tengo que saber tal cual quién eres, cómo te llamas, cómo eres físicamente y todo. Pero por si acaso, ¿eh? Porque luego me dicen, oye, ¿cómo entro al VIP? No, brother, no, o sea, es literalmente un saber quién eres, si no, olvídense. Pero bueno, muchísimas gracias, Diego, de nuevo. Este, espero tus historias, cabrón. Y nada, cuídate mucho. Y mi gente, por fin terminé la historia. Ya no voy a dar ningún mensaje final. Que chingue a su madre el Diego y se case con una de estas frutas. Pinche Diego. Por favor, amigos, si te gustó esta historia, regálame un like. Vete directo a la caja de comentarios y cuéntame qué opinas, qué piensas al respecto. ¿Vas a aplicar las técnicas del Diego para convertirte para convertirte en una estrella del Tinder? Cuéntamelo, por favor. ¿Vas a mentir? ¿Vas a engañar? ¿Vas a usurpar una identidad como todo un estafador? Cuéntamelo, por favor. Pero regálame tu like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte esta historia con ese amigo tuyo que nunca hace match y no tiene ni idea y no conoce las técnicas del Diego. Solamente lo único que hace es ser rico el perro. En fin, que nos vemos la próxima vez. Adiós.